Babilonia. En acadio, Bab-ili, puerta de Dios. Para quienes vivían en el siglo VI y antes de Cristo, esto era más que un simple nombre, era una realidad. La ciudad no se alzaba sobre la tierra, era la tierra misma, su corazón palpitante e inquebrantable. Imaginen una caravana viajando durante semanas por la llanura abrasadora de Mesopotamia. El aire vibra con el calor, el horizonte está vacío, y de repente, primero como un espejismo, luego como una realidad indestructible, emerge de la bruma. Lo primero que veía un viajero eran las murallas. No eran simples murallas, era un doble anillo que rodeaba la ciudad como un titán aferrado a un tesoro. La muralla exterior era de adobe. Más allá se extendía un foso, ancho como un río, lleno de agua. Y solo entonces aparecía la muralla principal, la interior. Se llamaba Imgur-Enlil. El antiguo historiador Heródoto, propenso a la exageración pero vislumbrando un atisbo de su antigua grandeza, escribió que su grosor permitía que 2 carros tirados por 4 caballos se cruzaran. Torres se alzaban a lo largo de todo el perímetro, a corta distancia unas de otras, cientos de torres. Aquello no era solo una defensa, era una declaración de intenciones, una declaración de poder, riqueza y una absoluta confianza en sí mismos. La entrada a la ciudad se realizaba a través de una de las 8 puertas, cada una dedicada a su propia deidad. Pero la más importante, la más deslumbrante, era la puerta de la diosa Ishtar. No estaba construida de simple piedra o arcilla. Decenas de miles de ladrillos, recubiertos de un brillante esmalte azul, relucían bajo el sol implacable, como un fragmento de cielo caído a la tierra. Y a través de este azul celeste, procesiones de animales esculpidos marchaban. Leones dorados, símbolos de la propia Ishtar, mostraban sus fauces y avanzaban hacia quienes entraban. Poderosos huros, toros salvajes con la cabeza gacha, personificaban al dios de la tormenta, Adad, y los más misteriosos eran los juncos, dragones con cuerpo de serpiente, patas de león y cabeza de lagarto, animales sagrados del dios supremo Marduk. Atravesar estas puertas era dejar atrás el mundo mortal y entrar en el reino de los dioses. Más allá de las puertas comenzaba el camino procesional. Ancho, pavimentado con losas de piedra caliza y brecha roja. A ambos lados se alzaban muros, también adornados con leones vidriados. 120 depredadores, 60 a cada lado, observaban tu paso. Bajo tus pies, la piedra pulida por millones de pisadas. Arriba, solo una estrecha franja de cielo. La arquitectura, opresiva, imponente, te hacía sentir como un grano de arena ante la eternidad. Este era el camino hacia los dioses y exigía humildad. El camino conducía al corazón mismo de la vida religiosa, al recinto sagrado de Esagila, donde se encontraban el templo de Marduk y el gran sigurat de Etemenanki, casa de la fundación del cielo y la tierra. La misma torre que pasó a la tradición bíblica como la Torre de Babel. No se trataba de una estructura elegante, sino de una montaña esculpida por manos humanas. 7 niveles de escalones, cada uno de un color diferente, se elevaban hasta una altura de más de 90 metros. En la cima, en un santuario de ladrillo vidriado azul, según la creencia babilónica, el propio Marduk descansaba, descendiendo de las estrellas. Una vez al año, durante las celebraciones de Año Nuevo, la estatua del dios era retirada del templo y llevada solemnemente en procesión por el camino real. Toda la ciudad, desde el rey hasta el último esclavo, salía a las calles para venerar a su santo patrón. Pero Babilonia era más que un simple templo. Era un organismo vivo y bullicioso. El río Éufrates, caudaloso y desbordante,
Atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos. A lo largo de sus orillas se extendían los muelles donde descargaban los barcos procedentes del sur, del Golfo Pérsico y del norte, de las tierras hititas. El aire olía a especias, incienso, resina y pescado. Se hablaban arameo, egipcio y elamita, cobre de Chipre, estaño de montañas lejanas, cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán. Todo fluía por allí. Aquí se cerraban acuerdos que cambiaban el destino de los reinos. Aquí trabajaban los escribas, transcribiendo pagarés, contratos matrimoniales y observaciones astronómicas en tablillas de arcilla. Sobre todo este esplendor, literalmente, pendía un milagro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Cuenta la leyenda que el rey Nabucodonosor II los mandó construir para su esposa Meda, quien añoraba las verdes colinas de su tierra natal. Árboles y flores exóticos fueron plantados en terrazas escalonadas, sostenidas por imponentes bóvedas. Un complejo sistema de abastecimiento de agua, que funcionaba día y noche, llevaba agua del Éufrates hasta la cima de este oasis artificial. En la abrasadora y polvorienta Mesopotamia, esto era más que belleza. Era un desafío a la naturaleza misma, una demostración de que la voluntad de un rey babilónico podía hacer florecer el desierto. En su apogeo, la población de la ciudad pudo haber alcanzado los 200.000 habitantes. Era la metrópolis más grande de su época. Era un centro de aprendizaje, donde sacerdotes astrónomos compilaban calendarios precisos y predecían eclipses. Era un centro de poder, desde donde Nabucodonosor gobernó un imperio que se extendía desde Egipto hasta Persia. Y en la mente de sus habitantes, era el centro del universo. Creían que Babilonia era un modelo sagrado del cosmos, el punto donde el orden celestial se encontraba con el terrenal, y su rey era el virrey de Marduk, encargado de mantener esta armonía. A mediados del siglo VI a.C., esta ciudad parecía eterna. Sus murallas eran inexpugnables, sus dioses todopoderosos. Su destino era gobernar el mundo hasta el fin de los tiempos. Nada presagiaba la catástrofe. Nada indicaba que la Edad de Oro estuviera llegando a su fin. Esta ciudad no fue construida para caer, sino para perdurar eternamente. En el 539 a.C., Babilonia no era una ciudad, era un mundo entero, un mundo encerrado tras un anillo de murallas impenetrables. Imaginen la escena. Sus murallas, un doble anillo de ladrillos cosidos unidos con betún, eran tan anchas que, como afirmaba Heródoto, 2 carros de guerra podían cruzarse sobre ellas. Su altura ocultaba el horizonte. 100 puertas de bronce relucían al sol, cada una como la entrada a otra realidad. Tras ellas latía el corazón del imperio, bullicioso, polifónico, seguro de su inmortalidad. Ríos de gente fluían por calles pavimentadas con losas de piedra caliza blanca y brecha roja. Mercaderes de Egipto, artesanos de Fenicia, sacerdotes con la cabeza rapada y guerreros con altos cascos. El aire era denso, impregnado de los aromas del incienso de los templos, las especias de los mercados y el polvo levantado por miles de pies. Sobre todo este esplendor, perforando el cielo, se alzaba el sigurat de Etemenanki, la mismísima torre de Babel, morada del dios supremo Marduk. Su cima, cubierta de ladrillo azul vidriado, parecía un fragmento del cielo mismo caído a la tierra. Babilonia creía que mientras Marduk estuviera en su morada, la ciudad era invulnerable. La ciudad misma era una plegaria tallada en piedra. Una plegaria por la eternidad. Pero toda plegaria tiene su destinatario. Y en aquel fatídico año, el principal orador estaba ausente. El rey Nabonido,
El último gobernante semita de Babilonia no se encontraba sentado en su trono en un palacio adornado con jardines legendarios. Estaba lejos, a cientos de kilómetros de distancia, en el oasis árabe de Teima. Pasó casi 10 años allí, en un exilio autoimpuesto. Nabonido no era ni guerrero ni político. Era un erudito, un anticuario, obsesionado con el pasado. Excavó los cimientos de antiguos templos, estudió cultos olvidados y veneró al dios lunar, Sin por encima de todo, mientras que Babilonia adoraba a Marduk. Esta obsesión se convirtió en una grieta en los cimientos monolíticos del imperio. Mientras el rey buscaba señales en antiguas inscripciones, no se percató de las nuevas que aparecían en las murallas de su propio reino. El sacerdocio de Marduk, la casta más poderosa de la ciudad, se sintió insultado. Su dios fue humillado. Sus festivales, incluido el principal ritual de Año Nuevo, Akitu, no se habían celebrado durante años debido a la ausencia del rey. El descontento crecía como vino, en una vasija sellada. Una conspiración se gestaba tras las impenetrables murallas. En la misma Babilonia, la sombra del rey gobernaba. Su hijo, el príncipe Belsasar, era regente, pero no había sido ungido por los dioses. Controlaba el ejército, el tesoro y el poder. Pero le faltaba lo más importante, la autoridad sagrada, y para demostrar su poder, decidió ofrecer un banquete que acallaría las quejas y demostraría la inviolabilidad de su poder. Aquello era más que un simple banquete. Era un desafío al destino. En el vasto salón del palacio, bañado por la luz de miles de lámparas de aceite, se había congregado toda la nobleza babilónica. 1000 nobles, ataviados con el lino y la lana más finos, ungidos con aceites preciosos. Las mesas rebosaban de exquisiteces, pavos reales asados, montañas de dátiles y granadas, pescado del mismísimo Éufrates. El vino corría a raudales, y en el apogeo de aquella celebración desenfrenada, Belsasar, deseoso de demostrar su grandeza y su desdén por los dioses extranjeros, ordenó que trajeran los vasos sagrados, las copas de oro y plata que su antepasado Nabucodonosor había robado del saqueado templo de Yahvé en Jerusalén. El salón quedó en silencio un instante, para luego estallar en un clamor de júbilo. Las reliquias sagradas de un pueblo conquistado se convirtieron en juguetes en manos de los vencedores. Belsasar, sus nobles, sus esposas y concubinas bebieron de esas copas, glorificando a sus dioses, oro y plata, cobre y hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, oír ni comprender. Aquello fue la culminación del orgullo, un pináculo de arrogancia del que solo cabe caer. Y en ese preciso instante, como relata el libro bíblico de Daniel, sucedió lo impensable. Frente al candelabro, en la pared blanca y encalada de la cámara real, aparecieron dedos, los dedos de una mano humana, surgidos de la nada. Lenta y silenciosamente, trazaron caracteres de fuego. La música se apagó, la risa se extinguió, las copas cayeron de las manos debilitadas. La expresión del rey Belsasar cambió. Sus pensamientos lo confundieron, sus articulaciones flaquearon y sus rodillas comenzaron a temblar. Contempló la pared donde ardían 4 palabras arameas, incomprensibles para cualquier sabio de Babilonia: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, palabras que ningún hechicero o astrólogo caldeo pudo descifrar. Una frase escrita por una mano invisible en una lengua que Babilonia había olvidado cómo entender. Esta historia, ahora legendaria, no era más que un reflejo poético de una cruda realidad. La verdadera señal de alarma llevaba tiempo visible, pero nadie la interpretó.
la enajenación del rey, la ira de los sacerdotes, el odio de los pueblos conquistados y, lo más importante, el rápido ascenso de un nuevo poder en Oriente. El ejército de Ciro el Grande, rey de Persia, ya se encontraba en las fronteras de Babilonia. Mientras los nobles festejaban, los ingenieros persas modificaban el curso del río. La leyenda del festín de Baltasar es más que un simple relato de intervención divina. Es una parábola sobre la ceguera del poder, sobre cómo una civilización, embriagada por su propia fuerza, no percibe las señales evidentes de su fin. Baltasar buscó respuestas entre adivinos, pero no vio soldados persas. Contempló las letras llameantes, pero no oyó arietes enemigos. La sentencia ya había sido pronunciada, y su cumplimiento no requería ningún milagro. Solo hacía falta una noche en la que la ciudad más grande del mundo caería, casi sin hacer ruido. Babilonia no era solo una ciudad, era un desafío al cielo y a la humanidad. Su muralla exterior, según se decía, era tan gruesa que 2 carros de guerra podían cruzarse sobre ella. Más allá se extendía una segunda muralla, aún más formidable. 100 puertas de cobre fundido relucían al sol, y sobre todo este esplendor se alzaban los famosos jardines, una maravilla de la ingeniería, y el gigantesco zigurat, que se elevaba hasta el mismo cielo. La ciudad parecía eterna. Sus graneros, por orden del rey Nabonido, estaban abastecidos con provisiones para 20 años. 20 años. Cualquier ejército que osara enfrentarse a sus murallas habría sido reducido a polvo y huesos antes de que el primer habitante de Babilonia siquiera sintiera hambre. Pero lo que infundía a la ciudad una confianza inquebrantable era el río. El poderoso Éufrates, ancho y caudaloso, fluía por el corazón de Babilonia, dividiéndola en 2. Era la fuente de la vida, la arteria del comercio y, según se creía, la defensa más fiable. El río entraba y salía de la ciudad a través de enormes compuertas submarinas, y su cauce estaba protegido por terraplenes y murallas igualmente impenetrables. ¿Quién podía atacar la ciudad desde el río? ¿Quién podía nadar contra la corriente del poderoso Éufrates? El rey persa Ciro el Grande, que defendió estas murallas con su ejército en el 539 a.C., lo comprendió mejor que nadie. Un asalto directo habría sido una masacre, un asedio, una espera inútil. Pero la genialidad de un estratega no reside en derribar la muralla más gruesa, sino en encontrar una que no existe. Y Ciro no miraba ladrillos ni bronce, miraba agua. La fuente de la mayor fortaleza de Babilonia era también su talón de Aquiles. El río era vital, pero también fluía bajo las murallas. Era la única entrada que no podía bloquearse con piedra. Y así, en la mente del rey persa, nació un plan audaz, impensable, casi blasfemo en su magnitud. Si no se puede cruzar el río, hay que hacerlo desaparecer. Río arriba de Babilonia, el ejército persa emprendió una labor que, para un observador externo, podría haber parecido una locura. Miles de manos excavaban la tierra seca y agrietada de Mesopotamia. No se trataba de una simple zanja, sino de la creación de un nuevo cauce fluvial. Los soldados cavaban un gigantesco canal, desviándolo hacia una vasta cuenca seca, un lago artificial que, según la leyenda, la reina Nitocris mandó construir como defensa contra los medos. Día y noche, bajo el sol abrasador y la luz de las antorchas, el trabajo continuaba sin cesar. Columnas de polvo se elevaban hacia el cielo y el repiqueteo de las palas y los picos se fundía en un rugido ensordecedor. Los centinelas babilonios en las murallas lo vieron. Vieron las multitudes que se agolpaban, las murallas de tierra que crecían día a día.
¿Pero qué pensaron? Probablemente que los persas se embarcaban en otro asedio inútil. ¿Acaso intentaban construir una rampa gigante para subir los arietes? ¡Qué ingenuos! La altura de las murallas hacía que tal idea resultara ridícula. La élite babilónica, protegida tras el doble anillo de fortificaciones, simplemente se burló de los vanos esfuerzos de los bárbaros. Su confianza era tan fuerte como los ladrillos cocidos de sus murallas. Llegó, pues, el día de la gran fiesta religiosa. La ciudad entera estaba inmersa en festines y rituales. La música emanaba de las terrazas. El humo del incienso se mezclaba con los aromas de la carne asada y el vino. Quizás los guardias de las murallas no estaban tan vigilantes como de costumbre. La atención de toda la ciudad estaba puesta en el interior, en los templos y palacios, y no en el exterior, donde el ejército enemigo luchaba en el polvo. Era la noche que Ciro había estado esperando. Por orden suya, miles de soldados destruyeron la última barrera que separaba el Éufrates del nuevo canal artificial, y el río tembló. La poderosa corriente, que había fluido por su eterno cauce durante milenios, de repente se topó con un vacío. El agua se precipitó lateralmente hacia una enorme cuenca, rugiendo al llenarla. El lecho del río que conducía a Babilonia comenzó a secarse rápidamente. Era como si se seccionara la arteria de una gigantesca criatura viviente. El río murió ante nuestros ojos. Dentro de la ciudad, nadie se percató. El bullicio de la celebración lo ahogaba todo, pero el agua retrocedía. El nivel del Éufrates descendía centímetro a centímetro. Pronto, bajó tanto que el río no tenía más profundidad que la cintura de un hombre adulto. Las rejillas submarinas, que parecían una barrera infranqueable, ahora sobresalían inútilmente sobre el poco profundo arroyo. Las compuertas del río en los muros del dique, descuidadas en tiempos de paz, estaban abiertas. La negligencia propia de las fiestas había surtido efecto, y entonces las tropas de élite persas, lideradas por el general Gobrias, se adentraron en la oscuridad. No descendieron de las torres de asedio, sino de la orilla al lecho desierto del río. A lo largo del fondo húmedo y fangoso, donde apenas el día anterior rugía el poderoso río, los regimientos persas se movían como sombras silenciosas. No asaltaban las murallas, sino que se movían bajo ellas, por el camino que la propia ciudad les había preparado. La mayor defensa de Babilonia se convirtió en la gran entrada del enemigo. El ejército de Ciro entraba en el corazón de la fortaleza más inexpugnable del mundo, y nadie en la ciudad sospechaba aún que su eternidad acababa de terminar. Babilonia. Su sola mención evoca el sonido de un gong de cobre. Sugiere murallas tan gruesas que 2 carros de guerra podrían cruzarse sin problemas. Su aroma recuerda al aceite de cedro y a la sangre de los sacrificios, y resuena con el bullicio de los mercados y el susurro de las tablillas cuneiformes en los centros de aprendizaje. A mediados del siglo VI a.C., era más que una simple ciudad. Era el centro del universo conocido, una ciudadela inexpugnable cuyas puertas de ladrillo vidriado, azules como el cielo nocturno, parecían portales a la eternidad misma. El imperio, forjado por la férrea voluntad de Nabucodonosor II, alcanzó su apogeo. Era dorado, y era una jaula. La llave de esta jaula estaba en manos del hombre que parecía menos inclinado a ser su carcelero, el rey Nabonido. No era hijo de una gran dinastía. Su ascenso fue fruto de un golpe palaciego, y por sus venas corría sangre aramea, una afrenta para los orgullosos sacerdotes babilonios. Pero la verdadera brecha entre el rey y la ciudad era más profunda, en el corazón mismo de la fe.
Babilonia veneraba a Marduk, el dios supremo, creador del orden a partir del caos, protector de la ciudad. Su estatua no era solo un ídolo, sino la encarnación física de la deidad, garantía de prosperidad y protección. Y Nabonido contemplaba la luna. Su madre había sido sacerdotisa del dios lunar Sin en la lejana Harrán, y era a este antiguo culto al que el rey consagraba su corazón. No era un guerrero como sus predecesores. Era un arqueólogo en el trono. Su pasión no era la expansión de fronteras, sino la excavación de las ruinas de antiguos templos. Limpiaba el polvo de siglos de los cimientos, buscaba las inscripciones de reyes que habían vivido 1000 años antes que él y leía sus nombres con reverencia. Mientras los gobernadores provinciales suplicaban tropas y atención, el rey estaba absorto en la restauración de santuarios olvidados del dios Sin. Gobernaba con la mirada fija en el pasado, ajeno al futuro que ya se vislumbraba en el horizonte. Los malentendidos se convirtieron en murmullos ahogados, y estos a su vez en abierta hostilidad. El sacerdocio de Marduk, la fuerza más poderosa del Estado después del propio rey, consideró las acciones de Nabonido como un sacrilegio. Trasladó estatuas de dioses de otras ciudades a Babilonia, supuestamente para protegerlas, pero los sacerdotes lo interpretaron como un intento de humillar a Marduk, rodeándolo con un panteón de deidades subordinadas lideradas por un dios lunar extranjero. El punto culminante de este conflicto fue la abolición de la principal festividad religiosa, Akitu. Durante 11 días al año, Babilonia se regocijaba. El momento culminante era una procesión en la que el rey tomaba la estatua de Marduk de la mano y la conducía por la vía procesional a través de la puerta de Ishtar, simbolizando la renovación de la unión entre Dios, rey y pueblo. Este era un ritual sagrado que reafirmaba el orden mundial, pero Nabonido se negó a participar. Año tras año, la festividad no se celebró. Marduk permaneció encerrado en su templo y la ciudad se paralizó en una angustia desconcertante. El dios los había abandonado. Y con él, su suerte. Y así, en el año 553 a.C., sucedió lo impensable. El rey, el gobernante del mundo, reunió su caravana y partió. No en una campaña gloriosa, no para aplastar a sus enemigos. Se dirigió al sur, al corazón polvoriento del desierto arábigo, al oasis de Tame. Durante 10 largos años, la capital del mundo permaneció sin su monarca. Dejó el imperio al cuidado de su hijo, Belsasar. Belsasar se convirtió en regente, una sombra sobre el trono. Ofreció banquetes, recibió embajadores, intentó fingir que todo transcurría con normalidad, pero todos conocían la verdad. El poder residía allí, en el desierto, junto a un anciano poseído que se había construido un nuevo palacio bajo un cielo extranjero y rezaba a la fría luz de la luna. Babilonia se había convertido en un teatro del absurdo. Murallas impenetrables protegían una ciudad sin unidad. Un vasto tesoro alimentaba un imperio sin un verdadero líder. Y en el trono se sentaba un joven regente, capaz de dar cualquier orden excepto la más importante, el regreso de su padre. La jaula dorada se cerró de golpe. Dentro, Belsasar se debatía, intentando contener su menguante poder. Dentro, los sacerdotes de Marduk albergaban odio, considerando a la familia real traidores a la fe. Dentro crecía la alienación de un pueblo abandonado por su pastor. Y afuera, muy al este, una nueva estrella cobraba fuerza. Un hombre llamado Ciro, rey de Anshan, estaba unificando a las tribus medas y persas bajo su dominio. Su nombre aún no resonaba en Babilonia. Su ejército parecía una amenaza lejana, una más entre tantas en las fronteras inquietas.
pero ya tenía la mirada puesta en la fértil tierra de Mesopotamia, y sabía lo que no querían ver en la propia Babilonia. Las murallas más fuertes eran inútiles si las puertas se abrían desde dentro. Un enemigo interno era más aterrador que cualquier enemigo externo. Y este enemigo ya se sentaba a la mesa del banquete, dormía en las habitaciones reales y rezaba a los dioses equivocados. La gran ciudad estaba enferma. Su fiebre era terminal. En el 331 a.C., tras el estruendo y el polvo de Gaugamela, el ejército de Alejandro Magno marchó hacia el sur, hacia el corazón de Mesopotamia. Marchaban hacia Babilonia, hacia una ciudad cuyo nombre era sinónimo de inexpugnabilidad, hacia murallas que habían inspirado temor durante siglos. Los veteranos macedonios, curtidos en decenas de asedios, se prepararon para una larga y sangrienta lucha. Esperaban puertas cerradas, brea hirviendo, una lluvia de flechas. Esperaban todo menos lo que realmente sucedió. Las puertas de Babilonia se abrieron de par en par. No fue un enemigo quien salió a recibir al vencedor, sino toda una ciudad. El sátrapa persa Masaeo, que apenas el día anterior había comandado la caballería enemiga, ahora cabalgaba al frente de la procesión, acompañado de sus hijos adultos. No entregaba una fortaleza, entregaba la llave del mundo. El camino ante Alejandro estaba cubierto de flores. Altares de plata ardían a ambos lados, y el denso y especiado humo del incienso se mezclaba con el aroma del agua del río y el polvo. Sacerdotes caldeos con túnicas blancas entonaban himnos. Leones y leopardos eran conducidos tras ellos en jaulas y los magos demostraban sus milagros. Los babilonios salieron a las calles para ver al hombre que había aplastado a sus señores persas. Lo miraron no con temor, sino con esperanza, porque no había venido como un destructor, había venido como un libertador. Alejandro, genio no solo de la guerra, sino también de la política, lo comprendió. Entró en la ciudad no a caballo, sino en carro, como un rey legítimo que entra en su capital. Atravesó las colosales murallas y la puerta de Ishtar, con sus ladrillos vidriados azules que representaban animales sagrados. Sus guerreros, acostumbrados a las modestas ciudades-estado griegas, contemplaron este esplendor con asombro mudo. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, se alzaban sobre la ciudad como un montículo verde artificial. Y por encima de todo, perforando el cielo, se erguía el gigantesco zigurat de Etemenanki, la torre que se convertiría en leyenda. La primera orden de Alejandro fue que sus soldados no saquearan. Ni una sola casa, ni un solo habitante debían sufrir daño alguno. Luego se dirigió al Palacio Real, donde lo esperaba el tesoro, amasado por generaciones de reyes persas. Pero no era el oro lo que más le interesaba. Cometió un acto que conmocionó profundamente a los babilonios. Ordenó la restauración de los templos destruidos por el rey persa Jerjes casi siglo y medio antes, en especial el templo principal, Esagila, santuario del dios supremo Marduk. No solo lo permitió, destinó ingentes sumas del tesoro para esta obra, y entonces, para asombro tanto de los sacerdotes como de sus propios generales, él mismo ofreció sacrificios a Marduk, siguiendo antiguos rituales babilónicos. Esto no fue un simple gesto, sino una declaración. Alejandro le decía a la ciudad: «No soy un extraño, soy vuestro rey. Vuestros dioses son mis dioses, vuestra grandeza es mi grandeza». Mantuvo a Maceo como sátrapa, otorgándole más poder del que había tenido bajo el dominio persa. No alteró el orden establecido, se integró en él, tomando las riendas, y fue aquí, entre las antiguas murallas, en la cuna de la civilización, donde nació su sueño más audaz.
Babilonia era más que una provincia conquistada. Era el centro geográfico y espiritual del mundo que Alejandro estaba construyendo. El lugar ideal para su capital. No Pella, no Atenas, sino Babilonia se convertiría en el corazón de su imperio, donde Europa se encontraría con Asia. Los planes eran grandiosos, desbordantes. Alejandro ordenó el diseño de un enorme puerto en Babilonia, capaz de albergar 1000 naves de guerra. Desde allí, pretendía lanzar una expedición para conquistar Arabia y controlar todas las rutas comerciales. Pero la tarea más ambiciosa era la restauración del gran sigurat de Etemenanki. La torre había sufrido graves daños por el paso del tiempo y la acción humana. Según los cálculos de los arquitectos, tan solo remover los escombros requeriría 10.000 hombres y 2 meses de trabajo continuo. Alejandro, sin dudarlo, dio la orden de comenzar. No solo quería restaurar la torre, sino hacerla aún más majestuosa, un símbolo de su nuevo poder mundial. La ciudad bullía de actividad. Arquitectos, mercaderes, filósofos y actores griegos acudían en masa a Babilonia. Oficiales macedonios debatían sobre los movimientos de los astros con sacerdotes astrónomos babilonios. Griego, arameo y persa resonaban en las calles. Este era el comienzo de un nuevo mundo, al que llamaremos helenístico. Un mundo nacido de la voluntad de un solo hombre. Babilonia, antigua y sabia, volvía a ser el centro del universo, pero uno distinto, transformado. No era el trofeo de un conquistador, sino un lienzo sobre el que un genio plasmó el futuro, el sueño de un imperio unificado, gobernado desde la ciudad de Nabucodonosor, parecía casi tangible. Un sueño grandioso y brillante, pero tenía un defecto fatal. Dependía por completo de la vida de quien lo alimentaba. El palacio que mandó construir era un mundo aparte. Los bosques de cedro libanés que formaban sus columnas aún exudaban un sutil aroma a resina, mezclado con el de la mirra y el incienso que ardían en cuencos dorados. Los muros, revestidos de ladrillo vidriado, resplandecían con lapislázuli y turquesa, narrando silenciosas historias de dioses y victorias. Aquí, en el corazón de Babilonia, en el año 562 a.C., reinaba el silencio. Nabucodonosor II, rey de reyes, conquistador de Judea y artífice de las maravillas del mundo, yacía inmóvil. Durante 43 años su voluntad había sido ley desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Durante 43 años su nombre había hecho temblar a las naciones. Había transformado Babilonia en una fortaleza impenetrable y en la ciudad más magnífica de la tierra, rodeándola con murallas tan gruesas que 2 carros podían cruzarse sin problemas. Había erigido la puerta de Ishtar, un portal resplandeciente a su mundo, y quizá incluso aquellos jardines colgantes de los que se hablaba en voz baja por todo el mundo. Era más que un simple gobernante. Era la viva encarnación del poder imperial, y ahora ese poder se había agotado. Su respiración se detuvo y, con ella, pareció que toda la ciudad se congeló. Pero esto no era más que una ilusión. El poder aborrece el vacío. En el instante en que el alma del rey abandonó su cuerpo, una lucha silenciosa comenzó en los pasillos donde su espíritu aún vagaba. Su hijo, Amel-Marduk, ascendió al trono. En la Biblia se le conocerá como Evil-Merodach. La historia nos ofrece pocos detalles sobre él, pero son elocuentes. No era la sombra de su padre, sino su ausencia. Mientras que Nabucodonosor ejercía un control férreo, Amel-Marduk poseía una gentileza que en la corte se interpretaba como debilidad. Uno de sus primeros decretos fue la liberación del rey de Judea, Joaquín, quien había languidecido en cautiverio babilónico durante 37 años. ¿Un gesto de misericordia?
Tal vez. Pero para nobles y generales curtidos en intrigas, acostumbrados a la brutal lógica de la fuerza, esto era una señal preocupante. Un rey que perdona a los enemigos de su padre podría ser incapaz de proteger su legado. Entre estos nobles había un hombre que observaba el nuevo orden con fría precisión. Se llamaba Neriglissar. No era hijo de Nabucodonosor, sino que estaba casado con su hija. No era simplemente el yerno del rey, sino uno de sus comandantes militares de mayor rango. Su nombre figura en tablillas cuneiformes como uno de los comandantes que defendieron las murallas de Jerusalén durante el asedio. Presenció cómo se forja un imperio, con fuego y espada. Conocía el valor del poder y comprendía que no se hereda como un collar de oro. Se conquista. 2 años. Amel-Marduk ocupó el trono de su gran padre durante tan solo 2 años. Durante 2 años el palacio vivió en tensión, impregnado del veneno de la sospecha. Cada palabra del nuevo rey era analizada con lupa, cada gesto interpretado, y en las sombras de las columnatas, en las cámaras de los generales y sacerdotes, se tejía una red de conspiraciones. Neriglissar, un hombre de acción, no tenía intención de esperar a que un gobernante inexperto destruyera el imperio que él mismo había ayudado a construir. El final fue rápido y brutal, como siempre ocurre con los golpes de palacio. No contamos con una descripción detallada de los hechos. Las crónicas son lacónicas, no se recrean en los detalles, sino que simplemente registran el desenlace. Amel-Marduk fue asesinado, derrocado y ejecutado, no por invasores extranjeros, no por un pueblo rebelde. Fue asesinado por su propio pueblo, fue asesinado por el esposo de su propia hermana. La sangre no se derramó en el campo de batalla, donde la muerte es honorable, sino sobre el mármol del palacio, en el corazón mismo de la inexpugnable Babilonia. Y era la sangre del hijo de Nabucodonosor. El linaje del gran conquistador se quebró. Los cimientos, aparentemente inquebrantables, mostraron su primera grieta, apenas perceptible, pero fatal. El gigantesco mecanismo del imperio, puesto en marcha por la voluntad de un solo hombre, siguió funcionando, pero su eje principal se rompió. La muerte del anciano rey fue natural, pero la muerte de su heredero se convirtió en el prólogo de la destrucción. La muralla, impenetrable a los arietes enemigos, comenzó a desmoronarse desde dentro. Y esto fue solo el principio. La caída no se pareció a un rayo. Se asemejó a un lento atardecer, cuando las sombras se alargan y el calor se disipa de la piedra, dejando tras de sí solo frío y silencio. Ciro el Grande, tras conquistar Babilonia, no la destruyó. ¿Para qué destruir la ciudad más rica del mundo? Los reyes persas la habían convertido en una de sus capitales, la joya de la corona del imperio aqueménida. Las caravanas seguían llegando a sus puertas. Los sacerdotes seguían oficiando en sus templos. Los funcionarios escribían con sus punzones sobre tablillas de arcilla, calculando los impuestos. Desde fuera, parecía que nada había cambiado, pero todo había cambiado. Babilonia ya no era el corazón del mundo. Se había convertido en un simple órgano en un cuerpo ajeno. El orgullo no muere a voluntad. Acechaba en el laberinto de calles, en los susurros de los sacerdotes, en los corazones de quienes recordaban la grandeza de Nabucodonosor, y explotó. No una, sino 2 veces, bajo el reinado de Darío I. 2 impostores, uno tras otro, alzaron la bandera de la rebelión, adoptando el nombre del hijo del último rey babilonio. Le recordaron al mundo que Babilonia era más que una simple provincia. Era la cuna de la civilización.
Ambas rebeliones fueron sofocadas en un baño de sangre. Las murallas de la ciudad, otrora inexpugnables, fueron parcialmente derribadas. La guarnición persa creció aún más, pero esto solo fue una advertencia. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Llegó en el 484 a.C. Tras otra rebelión, Jerjes, hijo de Darío, ascendió al trono, y su paciencia se agotó. Jerjes no se limitó a castigar a los rebeldes, ordenó la muerte de un dios. La enorme estatua de oro fundido de Marduk, la principal deidad de Babilonia, fue arrancada del santuario de Esagila. No solo la destrozó, sino que la fundió. El oro, el alma de Babilonia, se convirtió en lingotes sin rostro en el tesoro persa. Esto no fue un simple robo, fue el asesinato ritual de la ciudad. Sin la estatua de Marduk, el principal ritual de Año Nuevo, en el que el rey tomaba la mano del dios, confirmando su autoridad, era imposible. Ahora el rey no tenía a quien tomar. Babilonia perdió su centro sagrado. Su gran sigurat, la torre Etemenanki, fue profanado y dañado. Jerjes fragmentó la vasta satrapía babilónica en pequeñas e insignificantes regiones. No derribó las murallas. Él quebró el espíritu. Transcurrió siglo y medio. La ciudad seguía viva, pero ya no respiraba con la misma fuerza. Era solo una sombra de lo que había sido. Y entonces, en el 331 a.C., un nuevo horizonte se alzó. Era el ejército de Alejandro Magno. Babilonia le abrió sus puertas sin resistencia. Para la ciudad exhausta, el joven conquistador griego no parecía un tirano más, sino un libertador. Y Alejandro, embriagado por la magnitud y la antigüedad de Babilonia, lo recibió con los brazos abiertos. Vio no solo un rico trofeo, sino el futuro corazón de su imperio, que se extendería desde Grecia hasta la India. Ordenó la restauración de los templos y la limpieza de los canales. Decenas de miles de personas fueron movilizadas para desmantelar las ruinas del Sigurat y reconstruirlo aún más magnífico que antes. La esperanza, abandonada hacía tiempo en esas calles, renació. Parecía que la gran ciudad aguardaba un renacimiento, pero el destino es cruel. En el año 323 en el palacio de Nabucodonosor, tras un banquete, Alejandro enfermó. Una fiebre lo consumió durante 11 días, y el mayor conquistador de la historia murió sin haber cumplido sus sueños. Tenía tan solo 32 años. Su muerte significó también la muerte de su sueño. Los grandiosos planes para la restauración de los templos se detuvieron. Los ambiciosos proyectos se desvanecieron. La ciudad que había de convertirse en el corazón de un nuevo imperio mundial volvió a ser un mero trofeo en manos de generales extranjeros que se repartían el legado de su difunto gobernante. Comenzaron las guerras de los diádocos. Babilonia cambió de manos y sus habitantes fueron esclavizados o forzados a servir en nuevos ejércitos. El golpe final, el más silencioso y el más terrible, lo asestó uno de los generales de Alejandro Magno, Seleuco I Nicator. Tras tomar el control de la región, tomó una decisión fatídica. Alrededor del 305 a.C., a tan solo 60 kilómetros al norte, a orillas del río Tigris, fundó una nueva capital. La ciudad fue bautizada en su honor, Seleucia del Tigris. Era una polis helenística, con teatros, ágora y gimnasios, y Seleuco comenzó a reasentar sistemáticamente allí a la población de Babilonia, no por la fuerza de las armas, sino por el poder económico. Toda la administración, toda la corte real, toda la élite comercial se trasladó a la nueva y moderna ciudad. Miles de ladrillos babilónicos, cocidos bajo el reinado de Nabucodonosor, fueron transportados para la construcción de Seleucia.
La gran ciudad se convirtió en una cantera. No fue destruida por enemigos, fue desmantelada por sus propios descendientes. La sangre dejó de fluir por sus venas. Los canales, que habían sido las arterias de Mesopotamia, se llenaron de sedimentos por el abandono. El brillante sistema de irrigación que había alimentado a millones cayó en el olvido. Los jardines se convirtieron en pantanos, los campos en marismas. La población desertó, las calles quedaron desiertas. En el siglo I de Cristo, el geógrafo griego Estrabón escribió que gran parte de Babilonia yacía desolada. La última tablilla cuneiforme datada de la ciudad fue escrita en el año 75 d.C. Con ello, el antiguo arte de la escritura, del que Babilonia había sido guardiana durante milenios, murió para siempre. El viento soplaba por los salones vacíos de los palacios. Donde antaño los reyes festejaban, ahora las bestias salvajes tenían sus guaridas. Las profecías se cumplían con aterradora precisión. Los textos sagrados predecían que los búhos habitarían sus hogares y los chacales aullarían en sus salones. Y así fue. La ciudad que una vez fue el centro del universo humano, ahora solo resonaba con los aullidos de los chacales y el silbido del viento entre las ruinas. Ya no era una ciudad. Era un gigantesco monumento a una grandeza pasada, una lápida para toda una civilización. Babilonia respiró aliviada cuando cesaron las batallas de los diádocos. En el 312 a.C., la ciudad abrió sus puertas a Seleuco I Nicátor, uno de los herederos más calculadores del imperio de Alejandro. Parecía que lo peor había pasado. La ciudad había sobrevivido a los persas, a los macedonios y sobreviviría a esta convulsión. Sus murallas eran inexpugnables, sus dioses eternos y su sigurat, Etemenanki, aún se alzaba majestuoso contra el cielo abrasador. Los babilonios creían que volverían a ser el corazón del mundo, simplemente bajo el reinado de un nuevo monarca. No podían estar más equivocados. Seleuco era griego hasta la médula. Pensaba en términos de lógica, estrategia y eficiencia. Y al contemplar Babilonia, no vio el centro sagrado del mundo, sino un problema. Antigua, caótica, construida con barro y los caprichos de 1000 años de historia. Una ciudad con un poderoso sacerdocio que siempre podía convertirse en fuente de problemas. Necesitaba una capital que fuera suya y solo suya, nueva, helénica, impecable, y encontró el lugar perfecto, a tan solo 60 kilómetros al norte, pero esta elección fue un golpe de genio y un golpe mortal. Escogió un emplazamiento no a orillas del lento e impredecible Éufrates, que abastecía de agua a Babilonia, sino a orillas del caudaloso y rápido Tigris, la principal arteria comercial que conducía al este. Donde durante siglos solo yacían cañas y arcilla, ahora clavaron estacas en el suelo, trazando las futuras calles en ángulos rectos perfectos. La ciudad que se llamaría Seleucia del Tigris no nació de la historia, sino de los planos. Fue concebida como la antítesis de Babilonia. En lugar de un laberinto de calles de adobe, amplias avenidas, en lugar de antiguos templos dedicados a Marduk e Ishtar, un ágora, un teatro y un gimnasio. Mármol en lugar de ladrillo cocido. La construcción requería no solo piedra, sino también personas. Así pues, Seleuco inició la gran migración. Al principio fue una invitación imposible de rechazar. Los mejores mercaderes, los artesanos más hábiles, los escribas más instruidos y las familias más ricas de Babilonia fueron invitados a trasladarse a la nueva capital. Se les prometieron exenciones fiscales, las mejores parcelas de tierra y proximidad a la corte real. Las primeras caravanas partieron hacia el norte, las segundas las siguieron.
Babilonia comenzó a menguar ante nuestros ojos. Sus mercados, donde antaño abarrotaban comerciantes de todo el mundo conocido, se fueron apagando. Pero pronto la invitación se convirtió en una orden. Autores antiguos, como Estrabón, afirmaban que Seleuco fue más allá. No solo se llevó gente, sino que comenzó a apoderarse de la ciudad misma. Piedras de los muelles de Babilonia, ladrillos de sus murallas y edificios públicos supuestamente fueron llevados para construir Seleucia. Imaginen la escena: carros avanzando lentamente por los caminos de Mesopotamia, cargados no con mercancías, sino con partes de la ciudad más grande de la antigüedad. Babilonia fue desmantelada como un juego de construcción para ser reconstruida a partir de sus partes en una nueva y resplandeciente capital. Los historiadores debaten la magnitud de este proceso, pero el símbolo era claro y brutal. El viejo mundo se convertiría en la base del nuevo. Seleucia creció a una velocidad descomunal. En pocas décadas se había convertido en una de las mayores metrópolis del mundo helenístico. Según algunas estimaciones, su población alcanzó los 500,000 habitantes. 500,000 eran artesanos, funcionarios, soldados y eruditos que ya no vivían en Babilonia. Eran impuestos que ya no ingresaban en su tesoro. Eran derechos comerciales que ahora se depositaban en el puerto del Tigris. ¿Y qué hay de Babilonia? No fue destruida por la espada, no fue arrasada por el fuego. Su destino fue mucho más sutil. Fue despojada de su razón de ser. ¿Por qué un mercader de la India habría navegado hasta Seleucia y luego desviarse a Babilonia si toda la corte real, toda la administración y los principales mercados se encontraban ahora en Seleucia? Las rutas comerciales, como ríos, cambiaron su curso, rodeando la ciudad agonizante. Sus calles se volvieron cada vez más silenciosas. El polvo cubría los umbrales de las casas abandonadas. En el templo de Esagila, los sacerdotes de Marduk seguían observando los movimientos de las estrellas, recopilando sus impecables diarios astronómicos en tablillas de arcilla. Su ciencia seguía viva. Pero más allá de los muros del templo, la ciudad se desvanecía. Se estaba convirtiendo en un vasto monumento a sí misma, aún majestuosa, pero ya vacía. La sombra de Seleucia, la ciudad advenediza, la ciudad asesina, la había engullido por completo. No se trataba de un asalto a una fortaleza. Era una asfixia, lenta e inexorable, que se prolongaba durante décadas. Y esto era solo el principio del fin. Estamos acostumbrados a pensar en las civilizaciones cayendo entre llamas y truenos, que sus últimos días están marcados por muros derrumbados, gritos y el choque de espadas. Pero a veces el final no llega con truenos, sino con un susurro. A veces llega en el silencio ensordecedor del calor del mediodía, en la fresca sombra del patio de un templo donde un anciano se inclina sobre un terrón de arcilla húmeda. Imaginen Babilonia, pero no la legendaria, con sus jardines colgantes y multitudes bulliciosas. Imaginen la ciudad en el año 75 d.C. Roma ha dominado el mundo durante casi siglo y medio, mientras que aquí, a orillas del Éufrates, reinan los reyes partos. El gran zigurat de Etemenanki, esa misma torre que alcanzaba los cielos, ya no es el centro del universo, sino una majestuosa ruina, una colina desmoronada cuyos ladrillos se extraen para construir viviendas nuevas y más modestas. En las calles polvorientas se habla arameo, mientras que mercaderes y funcionarios escriben en griego sobre papiro. La lengua de Nabucodonosor, el acadio, ha muerto. Resuena solo tras los muros de los templos, como el latín en un monasterio medieval, la lengua de Dios, de la ciencia y de generaciones pasadas. Y en este mundo,
En este pueblo fantasma, la llama del conocimiento ancestral aún arde. Unos pocos sacerdotes astrónomos, los últimos de una interminable estirpe de maestros y discípulos, aún alzan la vista al cielo nocturno. No lo hacen porque esperen presagios para el rey. Lo hacen por costumbre, por la inercia de una gran tradición que ya tiene 3000 años. Su conocimiento ya no les sirve a nadie. Es engorroso, arcaico, impráctico. ¿Para qué tallar cientos de cuñas en una pesada tablilla de arcilla cuando se puede anotar rápidamente la misma información con una pluma de caña sobre un ligero pergamino? Y así, uno de ellos, cuyo nombre la historia no ha conservado, permanece en silencio. Ante él yace un pequeño y pulcro bloque de arcilla, del tamaño de la palma de una mano. En su mano sostiene una caña afilada, un calam, su herramienta principal, inalterada durante milenios. No está escribiendo la epopeya de Gilgamesh, no está compilando un código de leyes, no está glorificando las hazañas de otro gobernante, está haciendo lo que cientos de generaciones de sacerdotes han hecho antes que él. Está compilando un diario astronómico. Su mano se mueve lenta y segura. Cada presión es una pequeña cuña, una huella en la arcilla maleable. Aquí marca la posición de Júpiter. Aquí, el movimiento de la luna. Escribe que este mes la luna y Saturno estarán en oposición, que Mercurio aparecerá en el oeste tal día después de la puesta del sol. Son datos científicos, áridos y precisos, nada de poesía, nada de dramatismo, simplemente un registro de la mecánica celeste. Trabaja, y a su alrededor hay un mundo indiferente. Más allá del muro del templo pasa un carro, un aguador pregona. Niños juegan en el polvo, gritando palabras en arameo. No saben qué es la escritura cuneiforme. Para ellos, esos símbolos son los incomprensibles diseños de ancianos. Tal vez este sacerdote sea consciente de que es el último, de que no tiene discípulos, de que los jóvenes ya no quieren dedicar años al estudio de cientos de signos complejos para calcular los movimientos de los astros con métodos milenarios. Tienen métodos nuevos y más sencillos, dioses nuevos, nuevas ambiciones. Es un anacronismo viviente y sin embargo continúa su labor, porque así debe ser, porque sin ella el cielo sobre Babilonia quedará vacío, no físicamente sino metafóricamente. Dejará de ser inscrito, medido, comprendido. Termina. Traza la última línea que separa un bloque de datos del siguiente. Examina su trabajo. Una pequeña tablilla, cubierta de filas ordenadas de cuñas. Contiene información sobre los movimientos de los planetas para los próximos meses. La coloca en el estante, en el archivo, junto a miles de tablillas similares escritas ayer, hace un año, hace 100 años, hace 1000 años. La extiende para que se seque bajo el intenso sol de Mesopotamia. Él ignoraba que esa tablilla era la última, que nadie más volvería a tomar un calam para inscribir una palabra acadia en arcilla, que tras él reinaría el silencio, que el conocimiento acumulado desde antes de la construcción de las pirámides se extinguiría con su mano. Simplemente cumplió con su deber y se marchó, sus pasos desvaneciéndose en los vacíos pasillos del antiguo templo. Pero la tablilla permaneció, un pequeño fragmento de arcilla cocida, la última palabra de una gran civilización, no una maldición contra los enemigos, ni una plegaria a los dioses, ni un testamento para la posteridad, sino simplemente un registro de la posición de Júpiter en el cielo, el último punto impreso en la arcilla, el fin de una era registrado con la indiferente precisión de un astrónomo, un drama nacido no de un grito, sino de un hecho, simple, como un trozo de arcilla, y definitivo,
como las estrellas enfriadas. Los imperios no siempre perecen entre llamas y truenos. A veces, simplemente, se desvanecen. Su pulso se ralentiza, la sangre deja de fluir hacia las afueras y, un día, el gran organismo se detiene, dejando tras de sí solo un esqueleto gigantesco y vacío. Así fue la lenta muerte de Babilonia. La ciudad no cayó en un solo día. Languideció como un fantasma durante siglos. Cuando el imperio aqueménida persa se derrumbó bajo el embate de los zarisas macedonios, Babilonia pareció recibir una segunda oportunidad. En el 331 Jumua. C. Un nuevo gobernante del mundo, el joven y ambicioso Alejandro Magno, entró por sus puertas. A diferencia de muchos conquistadores, no vio en Babilonia un simple trofeo. Vio en ella el corazón de su futuro imperio. La ciudad lo deslumbró. Su magnitud, su historia, sus murallas lo suficientemente anchas como para que 2 carros pudieran cruzarse. Contempló los templos abandonados y comprendió que, al devolverles su antiguo esplendor, conquistaría no solo tierras, sino también almas. Alejandro dio la orden: reconstruir Esagila, el templo principal del dios Marduk, y, lo más importante, despejar las ruinas del gran sigurat de Etemenanki, la misma torre que pasaría a la historia como la Torre de Babilonia. 10.000 hombres, según los historiadores, trabajaron durante 2 meses solo para remover los escombros acumulados durante siglo y medio de abandono persa. Alejandro soñaba con convertir a Babilonia en la capital del mundo, un lugar donde Occidente se encontraría con Oriente. El aire estaba impregnado de esperanza. El polvo de la construcción se mezclaba con el polvo acumulado durante siglos, y parecía como si una ciudad nueva, aún más grandiosa, fuera a emerger de aquel caos. Pero en el 323 a.C., en el mismo palacio que una vez mandó construir Nabucodonosor II, murió Alejandro Magno. Tenía tan solo 32 años. Y con él murió el sueño de una Babilonia renacida. Su imperio, forjado por el genio de un solo hombre, se desmoronó. Sus generales, los diádocos, se enzarzaron en luchas internas, desgarrando el mundo conquistado. Babilonia dejó de ser el centro de su poder para convertirse en una moneda de cambio en su sangriento juego. El golpe final, aunque incruento, lo asestó uno de los sucesores más exitosos de Alejandro Magno, Seleuco I Urnicator. Era un pragmático, no un soñador. Comprendió que la antigua Babilonia semítica, con sus dioses y sacerdocio ancestrales, jamás se convertiría en un verdadero centro helenístico. Necesitaba una nueva capital, griega en espíritu y población. Y en el 305 a.C., a tan solo 60 kilómetros al norte, a orillas del Tigris, fundó una ciudad que lleva su nombre, Seleucia. Fue una sentencia de muerte. Seleuco no destruyó Babilonia con la espada, simplemente la despojó de su vitalidad. Reasentó a una parte importante de la población babilónica en la nueva capital, trasladando allí los centros administrativos y económicos. Y entonces llegó lo peor. Babilonia se convirtió en una cantera para su sucesora. Sus ladrillos cocidos, unidos durante siglos, fueron arrancados de muros y templos y transportados en barcazas por los canales para construir casas y palacios en Seleucia. La ciudad más grande del mundo fue desmantelada pieza por pieza, como un barco abandonado. Pasaron décadas. El viento soplaba por las avenidas vacías. Los canales, otrora vitales, se llenaron de sedimentos y se convirtieron en pantanos. Escorpiones y serpientes habitaban las casas abandonadas. Los partos, sucesores de los griegos, no mostraron interés alguno por la antigua capital. Hacia el siglo I a.C.,
El geógrafo griego Estrabón describió Babilonia con implacable brevedad. Un gran desierto. Ya no era una ciudad. Eran ruinas colosales, entre las cuales se apiñaban unas pocas aldeas miserables. La gente vivía a la sombra de las murallas construidas por sus ancestros, ajena a su antigua grandeza. El conocimiento de la escritura cuneiforme, la más compleja, preservada por los sacerdotes, se desvanecía. Las últimas tablillas que podemos datar se remontan al siglo I p.C. Con la muerte de los últimos escribas, Babilonia misma enmudeció. Su historia, escrita en arcilla, se volvió inaccesible. Sus dioses fueron olvidados. Los silenciosos dragones y toros de ladrillo de la puerta de Ishtar observaban a los transeúntes, quienes ya no conocían sus nombres ni recordaban los mitos asociados a ellos. Los emperadores de Roma, una nueva potencia mundial, vinieron aquí como turistas a un lugar de antigua gloria. En el año 115 d.C., el emperador Trajano, conquistador de Partia, visitó las ruinas. No vio una ciudad, sino un fantasma. Se dice que ofreció un sacrificio al espíritu de Alejandro Magno, otro gran conquistador, en el mismo lugar donde murió. Trajano vino a venerar las sombras del pasado en la ciudad de las sombras. Casi un siglo después, en el año 199 d.C., otro emperador, Septimio Severo, encontró Babilonia, en sus propias palabras, completamente abandonada. Los últimos habitantes se habían marchado. La arena del desierto, contenida durante siglos por imponentes murallas y sistemas de irrigación, comenzó su avance triunfal. Inundó las calles, sepultó los tejados derrumbados de los palacios y llenó los patios de los templos. El gran Sigurat, despojado de su revestimiento, se hundió bajo la lluvia, convirtiéndose en un montículo informe. La ciudad fantasma finalmente agonizaba, cediendo ante el silencio y el olvido. Se estaba convirtiendo en lo que sería durante los siguientes 1500 años, un gigantesco misterio sepultado bajo montículos de arcilla y arena. Un mito. La muerte de una ciudad rara vez es instantánea. Más bien, es una larga y prolongada agonía que se extiende a lo largo de siglos. Para Babilonia, su última oportunidad de renacer tenía un nombre: Alejandro, en el 331 p.N.A. C. La falange macedonia entró por la puerta de Ishtar no como conquistadores, sino como libertadores, recibidos por una multitud jubilosa. El joven rey quedó deslumbrado. Vio no solo una ciudad, sino la capital del mundo, el corazón de su futuro imperio. Ordenó limpiar los canales obstruidos. Asignó 10.000 hombres y les ordenó desmantelar las ruinas de Etemenanki, el gran Sigurat, en 2 meses, y reconstruirlo aún más magníficamente. Parecía como si el aliento hubiera regresado a sus antiguos pulmones, pero en el 323 a.C., en el mismo palacio donde Nabucodonosor había celebrado banquetes, Alejandro, de 32 años, murió de fiebre, y con él murió el sueño de una Babilonia renacida. Su imperio, forjado por el genio de un solo hombre, se desmoronaba. En las consiguientes disputas de los diádocos, sus generales, Babilonia quedó fuera de juego. Uno de ellos, Seleuco I Nicátor, demostró ser un pragmático. Comprendió que el viejo mundo había desaparecido. Necesitaba una nueva capital, helenística, griega en espíritu, lengua y arquitectura, y en el 305 a.C., a tan solo 65 kilómetros al norte, a orillas del Tigris, fundó una ciudad que llevaba su nombre, Seleucia. No fue un golpe de espada, fue una sentencia mucho más terrible. Seleucia creció a pasos agigantados. Necesitaba constructores, comerciantes y habitantes, y los absorbió de Babilonia. Primero,
Los más activos se marcharon y luego los demás los siguieron. Fue una gran migración, no de pueblos, sino de una ciudad a otra. La gente se llevó todo consigo: puertas, vigas de madera, utensilios, y entonces comenzaron a desmantelar sus casas abandonadas. ¿Para qué acarrear barro y ladrillos refractarios si los tenían allí mismo, listos para usar a sus pies? Barrios enteros de Babilonia se convertían en fantasmas. El viento soplaba por las calles vacías donde hasta hacía poco la vida rebosaba. Pero el verdadero colapso comenzó cuando los constructores de la propia Seleucia empezaron a acaparar los ladrillos. Babilonia se convirtió en una cantera, una fuente gratuita e inagotable de ladrillos cocidos de primera calidad. Caravanas de camellos y largas filas de carros se extendían desde las antiguas murallas hasta las nuevas, llevándose el legado de Hammurabi y Nabucodonosor. Cada ladrillo extraído del muro del templo de Marduk o de la mampostería del Palacio Real era más que un simple material de construcción. Muchos llevaban el sello: Nabucodonosor, rey de Babilonia, protector de Esagila y Esida, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia primero. Ahora, estos ladrillos, que ostentaban el nombre del más grande de los reyes, se colocaban en los cimientos del teatro griego, en los muros del ágora, en las casas de los mercaderes de habla koiné. El imperio de los muertos estaba construyendo el imperio de los vivos. Siglos después, los partos reemplazaron a los griegos. Construyeron su capital, Ctesifonte, en la otra orilla del Tigris, justo enfrente de la decadente Seleucia, y, una vez más, necesitaron ladrillos. Babilonia, ya completamente saqueada, seguía desmoronándose. Luego llegaron los sasánidas, herederos de la gloria persa. Ellos también construyeron, y también tomaron piedra y ladrillos de donde abundaban. La ciudad, que había sobrevivido a asirios, escitas y persas, fue desmantelada silenciosamente, pieza por pieza, por sus lejanos e indiferentes descendientes. El emperador romano Trajano, al visitar estos lugares en el año 115 del Tegeteso, solo vio montículos y montones de ruinas. Del gran Sigurat solo quedaba un montículo informe, pero el golpe final y devastador no provino de los enemigos, sino de los constructores de una nueva fe y una nueva civilización. En 762, el califa Abbasí al-Mansur decidió fundar una nueva capital para su califato. El lugar era ideal, a orillas del Tigris, en el corazón de Mesopotamia. La ciudad se llamó Madinat al-Salam, la ciudad de la paz. La conocemos como Bagdad. Para construir su famosa ciudad redonda, al-Mansur necesitó cantidades ingentes de materiales, y la cantera más cercana y rica era la misma: Babilonia. Decenas de miles de trabajadores, miles de carros. Despojaron a la antigua ciudad de las últimas capas de su historia: losas de la puerta de Ishtar, ladrillos vidriados con toros y dragones, enormes bloques de los cimientos de los palacios. Todo se utilizó. La gran ciudad de Nabucodonosor se convirtió en la base de la capital de las 1001 noches. El nombre del rey babilónico, sellado en arcilla 12 siglos antes, quedó oculto para siempre bajo las mezquitas, madrasas y palacios de los califas. Fue el fin. No una muerte gloriosa en fuego y batalla, sino una larga y metódica disolución en la historia. Babilonia no pereció, fue consumida, fue desmantelada, transportada e incorporada a las murallas de nuevos imperios, convirtiéndose en una parte anónima de su gloria. Todo lo que quedó de ella fueron colinas cubiertas de espinos, y el viento removiendo el polvo donde una vez estuvo el centro del mundo. ¿Cómo muere la ciudad más grande del mundo? No entre llamas y truenos, ni bajo los golpes de arietes y los gritos de conquistadores. No, Babilonia no murió así. Su muerte fue lenta,
silenciosa, casi imperceptible. Fue como el agua que se retira tras una inundación, dejando tras de sí solo limo, silencio y huesos blanqueados por el sol. La caída ante el rey persa Ciro en el 539 a.C. no fue el final, sino el comienzo de una larga decadencia. Ciro, un político astuto, no destruyó la ciudad. Entró en ella como libertador, honró a los dioses locales y preservó el estatus de Babilonia como residencia real. Pero la chispa se había extinguido. De ser el centro del universo, la ciudad se había convertido en una de las capitales, si bien la más brillante, de un vasto imperio extranjero. El golpe definitivo llegó después. En el 484 a.C., tras otra rebelión, el rey Jerjes perdió la paciencia. No se limitó a sofocarla, sino que atacó el corazón mismo de la fe babilónica. La enorme estatua de 18 toneladas del dios supremo Marduk, fundida en oro puro, fue retirada del templo de Esagila y fundida. Para los habitantes de la ciudad, esto fue más que un sacrilegio, fue un deicidio. El dios que había protegido sus murallas y les había concedido victorias estaba muerto, y su carne dorada se había convertido en moneda en el tesoro de un rey extranjero. Desde ese momento las murallas de Babilonia, aunque seguían en pie, eran espiritualmente vulnerables. Y entonces, siglo y medio después, un nuevo conquistador entró en la ciudad, joven, invicto, embriagado por el sueño de unir Oriente y Occidente, Alejandro Magno. Para Babilonia, esto representaba una oportunidad de renacimiento. Alejandro quedó prendado de la ciudad. Vio en ella no solo un trofeo, sino el corazón ideal de su futuro imperio global. Ordenó la restauración de los templos en ruinas y la limpieza de los canales obstruidos. Quiso devolver a Marduk a su trono. Parecía que la historia le otorgaba a Babilonia una segunda oportunidad. El mundo entero contuvo la respiración. Fue aquí, en el palacio de Nabucodonosor, en medio de los planes y grandiosos proyectos en marcha, en junio del 323 a.C., donde murió Alejandro. Repentinamente, en el mismo palacio que se convertiría en el corazón del nuevo mundo. Y con la muerte de Alejandro, murió también el sueño de revivir Babilonia. Sus generales, los diádocos, se enfrentaban entre sí, desgarrando el imperio. Babilonia se convirtió en moneda de cambio en su cruel juego. El juicio final sobre la ciudad provino de uno de ellos, Seleuco I Nicator. Hacia el año 300 a.C., a tan solo 60 kilómetros al norte, a orillas del Tigris, fundó una nueva capital, Seleucia, griega, helenística y con visión de futuro. Así comenzó el lento éxodo, no una huida de un enemigo, sino una migración tranquila, casi cotidiana, de la vida desde un antiguo cauce seco a uno nuevo y caudaloso. Administradores, comerciantes, artesanos, sacerdotes, todos acudieron en masa a Seleucia. Los ladrillos lo siguieron, literalmente. Los antiguos ladrillos cocidos de Babilonia, con las marcas de Nabucodonosor, fueron desmantelados y transportados para construir nuevas casas en la nueva ciudad. La mayor metrópolis de la antigüedad se convirtió en cantera para su joven y afortunada vecina. Pasaron los siglos. Los canales se secaron por completo. Los campos que rodeaban la ciudad se convirtieron en marismas. Los vientos del desierto arrastraron la arena por las calles, donde antaño habían marchado regimientos persas inmortales y falanges macedonias. Los muros de ladrillo crudo se desmoronaron con la lluvia, volviendo a la arcilla de la que fueron construidos. El historiador griego Estrabón, que visitó estos lugares a finales del siglo I a.C., escribió con fría precisión: la gran ciudad se convirtió en un gran desierto.
El cuerpo físico de Babilonia murió, pero su fantasma, su eco, no hizo sino fortalecerse. En la conciencia de la humanidad se convirtió en algo más que una ciudad. Para algunos, como los autores de la Biblia, se transformó en un símbolo eterno de orgullo, vicio y castigo divino. La ramera de Babilonia, la confusión de lenguas al pie de la torre. Estas imágenes quedaron arraigadas en la civilización occidental, convirtiéndose en metáfora del reino terrenal pecaminoso. Pero también había otro eco, un eco que resuena no en profecías, sino en el silencio del laboratorio científico y el zumbido del observatorio. Fueron los sacerdotes babilonios, observando el movimiento de las estrellas desde lo alto de sus zigurats, quienes crearon la astronomía que sentó las bases de la ciencia griega y, posteriormente, de toda la ciencia mundial. Fueron ellos quienes dividieron el año en meses y el día en horas. Fueron ellos quienes dividieron el círculo en 360 grados y la hora en 60 minutos. 60 segundos en tu minuto son un eco lejano pero claro de la voz del astrólogo babilónico. Sus matemáticas, sus leyes, su conocimiento del mundo, todo esto ha perdurado a través de los siglos, sobreviviendo al ladrillo, al oro y a la misma memoria de los reyes. En el siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a excavar los montículos informes a orillas del Éufrates. Bajo siglos de polvo, descubrieron el azul brillante de la puerta de Ishtar, las tablillas cuneiformes con las leyes de Hammurabi y el cilindro de Ciro. El mundo redescubrió Babilonia, no un monstruo mítico, sino una ciudad real de genios, constructores y pensadores. ¿Qué vemos al final? Una ciudad devorada por el tiempo y abandonada por sus habitantes, una idea inmortalizada. Babilonia nos enseñó la gran paradoja de la historia. Hasta las murallas más fuertes se convierten en polvo, hasta los imperios más poderosos se desvanecen como un espejismo en el desierto. Pero una idea, una vez nacida y plasmada en arcilla, puede sobrevivir milenios. Y hoy, al contemplar las ruinas, estas colinas erosionadas bajo el abrasador sol iraquí, se percibe el silencio. Pero no es el silencio de la muerte. Es un silencio repleto de voces. Basta con escuchar. Este es el eco de Babilonia.